Bueno, pues bienvenidos a todos a esta primera jornada de reflexión sobre la aviación y la expansión aeroportuaria que convocamos desde la Red Regional Latinoamérica y Caribe de Permanecer en la Tierra. Somos personas, comunidades, organizaciones, colectivos preocupadas por las diversas repercusiones del sector del transporte aéreo y a su vez hacemos parte de la red mundial Stay Grounded. Muchas gracias a quienes participan en este diálogo, especialmente a los invitados que van a detonar la reflexión con su presentación. Este es un espacio de diálogo, de análisis y de construcción de alternativas de vida digna ante los impactos de la industria del transporte aéreo y de este avasallante sistema capitalista. La jornada de reflexión la hemos dividido en 5 temas. El día de hoy trabajaremos el primero, la aviación y el turismo, escenarios en Latinoamérica y el Caribe, pero también abordaremos en las siguientes ocasiones los siguientes temas. Número 2, conflictos territoriales y expansión aeroportuaria en Latinoamérica y el Caribe. Número 3, la militarización e infraestructura aeroportuaria, un análisis de la geopolítica en Latinoamérica y el Caribe. Número 3, militarización. Número 4, Tren Maya y corredor interoceánico, el reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica. Y número 5, la construcción de alternativas para permanecer en la tierra, una propuesta desde Latinoamérica y el Caribe. Son temas de gran relevancia por el impacto en la vida de los pueblos indígenas, de los pueblos urbanos, de los pueblos rurales, campesinos, y para todos quienes habitamos este gran territorio tan diverso y tan bello como es Latinoamérica y el Caribe. Esta primera sesión la dividiremos en 2 partes. En la primera, les invitados harán una presentación de alrededor de 15 minutos cada quien, y posteriormente, en la segunda parte, abriremos el diálogo entre todos con preguntas de hasta 3 minutos de participación, que podrán ser preguntas a los invitados o bien participaciones libres que contribuyan a la reflexión. Bienvenidos de nuevo y bueno, ahora les presento a las personas que nos van a compartir esta mañana o este día. Está con nosotros Luis Rodolfo Olivares Franco. Él es participante del Seminario de Estudios Urbanos Críticos, SEUC, de Geografía de la UNAM. Está también con nosotros Matilde Córdoba Azcárate. Ella es profesora asociada de la Universidad de San Diego, California. Y nos acompaña también Daniela Subtil, integrante de la Red Mundial Stay Grounded. Muchas gracias de nuevo a todos quienes asisten a esta jornada. Uno de nuestros invitados por razones de salud no podrá estar presente, pero bueno, tenemos la presencia de quienes acabo de mencionarles. Y bueno, sin más, para iniciar esta primera jornada de reflexión, le cedo la palabra a Luis Rodolfo, quien también recientemente publicó el artículo Turistificación y Tren Maya, la identidad cultural como elemento de resistencia del territorio. Pues muchísimas gracias, Luis Rodolfo, y adelante, te cedo la palabra. ¿Nos escuchas, Luis Rodolfo? Perdón, ya tenía apagado el micrófono. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar con ustedes, con permanecer en la tierra y saludar a todas y a todos y a todes, pues fraternalmente, pues comenzar esta plática, esta reflexión sobre un poco la idea del artículo que me tocó publicar recientemente sobre una investigación que más o menos ya lleva 2 años, es todo el proceso de turistificación en Quintana Roo, el cual pues como un denominador ha tenido el despojo de tierras ejidales. Desde la creación de Cancún en 1974, que a la par de que se construye Cancún, se crea el Fonatur y se crea el estado de Quintana Roo.
lo cual ya era territorio como entidad ya federativa como Estado. Y se le quitan tierras al ejido de Cozumel, y en el cual se crea Cancún, y pues de ahí podemos constatar que la turistificación ha ido desde la punta norte del estado de Quintana Roo, ha ido bajando hasta, pues pasando por Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, todo esto, ¿no? La isla, propiamente la isla de Cozumel, la cual también ha tenido un proceso de turistificación fuerte, ¿no? Pero esa es la característica de las tierras ejidales. Entrando un poquito en este contexto, también encontramos que el turismo, la turistificación, primero me gustaría aclararlo, nosotros la caracterizamos a partir de varios autores como este proceso de turismo que se caracteriza por el despojo y el desplazamiento y exclusión de población local. Por eso decía un poquito lo de los ejidos, ¿no? Esa ha sido una característica donde tierras ejidales se han comprado a precios muy baratos, y ahí, pues en toda la zona costera y en algunos cenotes, pues se han edificado hoteles, centros turísticos, está claro lo de Xcaret, todo esto, y se ha despojado, ¿no?, a la población local, la cual también ha sido excluida por un proceso como de discriminación hacia la población y hacia la identidad maya. ¿Por qué? Porque este proceso de turistificación que se caracteriza por despojo, exclusión y desplazamiento, se fundamenta en algo que es la mercantilización de la cultura. La mercantilización de la cultura es básicamente el transformar los valores culturales identitarios de las poblaciones locales y transformarlos en un ideal comercializable, en una especie de marca turística que sea apetecible para, pues, el mercado mundial, el turismo, ¿no? Y el turismo mundial. Y esto lo podemos constatar, pues, en los parques temáticos como Xcaret, Explore, Xochimilco, que es de otra cultura que tiene que hacer ahí en la península. Muchos ejemplos, ¿no? El de Valladolid, que es Xibalba, que parece que se vuelve a abrir, ya se clausuró. Se caracterizan también por haber hecho una invasión y por haber destruido y deforestado amplias zonas, ¿no? El de Xibalba inclusive unió 5 cenotes, ahí eso es cerca de Valladolid. Entonces, esta es parte de este proceso de mercantilización de la cultura, ¿no? Tan es así que no les permite a los trabajadores mayas originarios que trabajan en estos hoteles o restaurantes y todo esto, hablar en maya. Les prohíben hablar en maya y vestir su vestimenta típica actual, ¿no? Sino solamente con huipiles y cosas así muy folclorizados, que responden también a esta idealización de la cultura. Eso es importante porque la turistificación se finca en esto, en esta mercantilización que despoja de los verdaderos valores culturales. Y ese es un fenómeno que vemos y que de lugar para una idea más, para vender una idea de estos habitantes locales exóticos o más, ya como, perdón por la palabra, pero hasta cierto punto, este, cosmopolit cosmopolitas o mmm, ya entrados más en la civilización, que no parezcan tan salvajes, perdón por la palabra, pero eso es, ¿no? Es muy, pero así más o menos se va tratando, ¿no? En despojar de estos auténticos, que tienen nada que ver el natural, pues, este, pegado a milpa, no tiene que ver, ellos tratan de que se vea más cosmopolitizado, ¿no? Más ciudadano del mundo, ¿no? Eso es lo que pretenden ver siempre en los hoteles y en los... Bueno, y ya particularmente participé y soy el responsable, está esa cuestión del conflicto territorial en el ejido de Xmavenia Anexos, un proyecto muy amplio que abarca toda la península, 5 estados, incluyendo
parte de Chiapas, que no es de la península, pero sí Campeche, parte de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, que es la parte nueva, ¿no? Que se está construyendo de la línea del Tren Maya. Bueno, esta parte pasa por un ejido, uno de los más grandes del estado, de la República, el cual ha sido despojado de 10 kilómetros, pero me dicen, recientemente el conflicto sigue, de 10 kilómetros para construir las vías, pero la parte de donde extrajeron el material, la roca, el material pétreo para las vías, fue de este ejido y ahí hay una afectación, una invasión, una deforestación de más de 80, 80 hectáreas, lo cual los 10 kilómetros de despojo es en línea, pero acá son 80 hectáreas más o menos cuadradas y es muchísimo, ¿no? Y lo peor es que Sedena, incluyendo Fonatur y el gobierno federal, se niegan a pagar esta extracción material. Y es un conflicto que ha ido escalando, inclusive el municipio se encuentra en la carretera federal que va de Cancún a Chetumal, que es la capital del estado, más o menos en el kilómetro, bueno, cerca de Carrillo Puerto, en el kilómetro 6, si mal no me acuerdo por ahí, es el tramo 6. Y ahí esta parte de despojo, decimos, ha ido creciendo y los ejidatarios se conformaron en un comité de defensa de tierras ejidales para defenderse de esto. ¿Por qué? Porque el representante legal, que es el comisariado ejidal, pues ha negociado en lo oscurito, ha hecho convenios opacos, poco transparentes para negociar pues, privilegios para ellos en prejuicio de todos los ejidatarios, que es de mencionar que el ejido de Ismavén y anexos no está parcelado. Inclusive las propuestas, ellos no se niegan a la construcción del tren, pero sí piden que se resarza el daño y que se apoyen proyectos colectivos, ¿no? Ya sea de apicultura, pues a lo mejor urbanizar una parte para hijos de ejidatarios o el turismo alternativo, ¿no? Que se apoyen proyectos de turismo alternativo, lo cual es muy interesante. Toda esta zona, principalmente lo que casi corresponde al municipio de Carrillo Puerto, que decimos, estamos a la mitad de esta carretera federal 307 que va de Cozumel a Chetumal y que va paralela a la costa, que bueno, se puede considerar como el traspaís, dirían algunos, la parte interior, pues de la península, esto la parte selvática, la otra, pues es entre reservas, manglares y la costa. Entonces, a la mitad de esta carretera se encuentra este ejido, lo cual está sufriendo un proceso de despojo. Hace poco tener la inauguración y parte de la Tulum, que dicho sea paso, pues está, pues, Sedena. El proyecto se impulsó mucho por Fonatur, pero actualmente vemos este proceso y esto es significativo porque toda esta zona de, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, incluyendo una parte de José María Morelos, y de Bacalar, es la zona que se considera de los antiguos mayas rebeldes, los macehuales, los cuales tienen una identidad muy fuerte que, que combina un poco el culto a la Santa Cruz con el culto, con la memoria de la guerra de castas, porque fue el bastión de más de 50 años de guerra con el gobierno federal y estatal y las autoridades yucatecas para defender sus ideales, ¿no? Nada más su modo de vida y defender su territorio. Es un problema de defensa del territorio que tiene muchos años y que el antecedente más fuerte fue la guerra de castas que empezó en 1847 y terminó oficialmente en 1902, pero ha habido más enfrentamientos. Entonces, toda esta parte del municipio, principalmente el municipio de Felipe Carrillo Puerto, tiene esta identidad cultural macehual, de los también macehual que en náhuatl podría decir de los iguales, y los líderes son los Khrushchev, líderes tanto teocráticos, o sea, tanto religiosos como militares, y esta identidad ha sido también sojuzgada, ¿no? Gracias a esta identidad se conservó parte de la reserva de Chancán, entonces, que es una parte muy importante, y también parte de la laguna, entonces, es ahí donde nosotros vemos lo preocupante, tanto la mercantilización de la cultura,
como la pérdida o el conflicto con la identidad cultural propia de los locales, que es esta identidad Macehual y Cruzov, a raíz precisamente de las cruces, del culto a la Santísima Cruz y de la memoria que persiste en muchos de los pobladores, principalmente en los grandes, de esta identidad rebelde, contestataria, de este sincretismo entre maya, pero arraigada a partir de la guerra de castas, que duró mucho tiempo. Y no sé cómo esté de tiempo, tal vez me gustaría que si me estoy alargando, no me hicieras una señal, mi querido Ángel Zulu, Quizás, para quizás saber si concluye más o menos la un par idea de o hasta ahí lo minutos, dejamos para posteriores preguntas. No sé cómo vaya de tiempo. quizás un par de minutos para cerrar Eh, la palabra. sí, muy bien, muchas gracias. Sí, pues básicamente que este proceso de globalización, de turistificación, se engloba en un proceso de más largo tiempo que lleva desde la creación de Cancún, ¿no? Todo explotar esta parte paisajística que tiene un valor estético y que el turismo se desarrolló mucho a partir de las vírgenes, de estos cenotes, que están muy ligados a la idiosincrasia, a la cosmogonía maya, lo cual es muy interesante porque los cenotes es una entrada al mundo, al Chivalba, ¿no? A los Batún subterráneos del mundo maya. Entonces, todo este despojo y esta transformación, manipulación de la cultura que hace la mercantilización, pues es muy preocupante porque en esa se sustenta el despojo territorial. Y quizás sea eso un poco lo que yo me gustaría como dejar ahí. ¿Por qué? Porque consideramos en la investigación, es parte de un seminario de muchas investigaciones, las cuales se sustentan en eso, que la identidad cultural, el arraigo cultural nos permite, el arraigo en la identidad cultural es lo que nos va a permitir defender el territorio. Entonces, también estos procesos nuevos que se están dando de turismo alternativo, muchos están arraigados en eso, en ser una alternativa, y sobre todo el turismo comunitario, ser una alternativa de turismo donde la gente tenga un verdadero acercamiento a lo que es la cultura maya actual, ¿no? No a este maya idealizado, sino al real, al que está ahorita vigente y al que está vivo, que es el que nos interesa, ¿no? Entonces este proceso nos parece muy importante de arraigo cultural, de amor al territorio, que es el que se expresa a partir de la cultura. Y hasta ahí concluiré. Muchas gracias. Y estoy al pendiente de los comentarios y preguntas. Muchas gracias por tu palabra, Luis Rodolfo. Creo que has transmitido muchas de las preocupaciones que tenemos aquellas personas que vivimos en esos territorios hiperturistificados, como el caso de la región que tú nos compartes. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones y en la segunda parte de esta sesión pasaremos a las preguntas y a los comentarios. Ahora pues damos la bienvenida a Matilde Córdoba Azcárate. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, te cedo la palabra, estimada Matilde. Muchas gracias, Ángel, Daniela y todos por la invitación para presentar mi trabajo. Preparé un pequeño PowerPoint sobre el que voy a ir muy rápido y más que nada porque en España es hora de siesta y niños viniendo del colegio para yo tener mis ideas claras y también porque estoy empezando a pensar en el siguiente proyecto y conversar con vosotros me ayuda a reflexionar sobre lo que ya he hecho, pero dónde quiero ir, ¿no? Y estoy muy agradecida por poder compartir con vosotros mis reflexiones. Cuando hablé con Ángel para esta plática, él me invitó a pensar sobre el tema de los impactos o de una manera bastante compleja sobre las poblaciones locales, ¿no? Y empecé a pensar cuáles son los puntos que a mí me apetecería poner sobre la mesa para una conversación, que son los siguientes. A mí me gustaría que pensáramos en hacer reflexiones que vayan más allá de estudios de impactos, de políticas o de determinadas infraestructuras sobre poblaciones locales, para
poder pensar y desarrollar un tipo de lenguajes o lenguajes conceptuales y políticos que nos van a permitir comprender la ambivalencia y las contradicciones morales en las que se encuentran atrapados los habitantes de zonas turistificadas, como nos decía el ponente anterior, ¿no? Y donde el turismo, incluso cuando es predatorio y extractivo con la naturaleza, con el cuerpo, con la propia salud, se convierte en una de las únicas avenidas para construir e imaginar un presente menos precario. Quiero enseñaros ejemplos del libro en el que trabajé por más de 12 años. Es una etnografía multisituada en la península de Yucatán, que saldrá ahora, si todo va bien, con la UNAM en castellano, en acceso abierto, que se llama Atrapados en el turismo, espacio, poder y trabajo en el Yucatán contemporáneo. Creo que todos los que estamos hoy somos familiares con la región, pero me gustaría hacer este pequeño overview primero para decir, la península de Yucatán en el imaginario global se ha dibujado y se ha representado como aquella región geográfica y social donde acaba México, un mundo aparte, la tierra de los mayas dibujados por los estadounidenses, ¿no? Donde el desarrollo del turismo es, y es lo que quiero presentar, una continuación de maneras de operar extractivistas, que no son nuevas, pero sí son nuevas en el tipo de impactos que están teniendo a nivel ecológico y también a nivel sociopolítico. Este tipo de turismo extractivo implica, como venimos hablando, el despojo de tierras, el cercamiento de espacios comunes y recursos, la mercantilización de modos de vida, procesos civilizatorios y de aculturación, de lenguaje, de religión, de ideologías de parentesco y género, de maneras de organizar la casa. Ha implicado el silenciamiento y la alienación de otros futuros posibles, y eso es lo que más me interesa sobre lo que podamos pensar más adelante, ¿no? En contextos de control y dominación de la diferencia cultural. Esta representación de la península de Yucatán como la tierra de los mayas se debe fundamentalmente a la situación sociopolítica que ha ocupado la península de Yucatán con respecto al Estado de México, pero también con respecto a los deseos expansionistas de los Estados Unidos. La península ha actuado como una zona de frontera para el Estado mexicano corporatista, ha actuado como una zona de extracción de recursos, como un laboratorio de experimentación de políticas desarrollistas del Estado y para el control de los pueblos originarios, y podemos pensar en el desarrollo del ferrocarril para mover el enequén, controlado por élites enequeneras hacendadas, y con una península conectada más a los flujos globales que al propio Estado mexicano, y que tiene una historia sociopolítica idiosincrática, que es una región que ha declarado su independencia de México 2 veces y que tenía, como estábamos hablando, ¿no? Y que viene de una fuerte identidad y unos fuertes procesos de autonomía y defensa de la tierra que se manifiestan en guerras como la Guerra de Castas, entre otras. Esta representación de la región como The Land of the Maya, y es importante decirlo en inglés porque el lenguaje hace cosas en el imaginario político, ¿no? Responde también a los sueños curatoriales de instituciones científicas, de instituciones de producción de conocimiento científico, fundamentalmente estadounidenses, europeas y también del Estado de México. Y obedece, y ha sido gracias al desarrollo de la antropología, la arqueología y la historia, o de excavaciones realizadas en esta zona, que estas ciencias se han consolidado como ciencias más allá de las fronteras de la península. Es importante resaltar este tipo de mayanidad que se articula aquí porque es la que el turismo se va a anclar, y los grandes procesos de mega infraestructura turísticos son los que están reactivando, y son contra estos o conociendo estos un poco más, como yo creo que se van a poder articular respuestas de cambio. Esta representación también responde a intereses de comercio transnacional y a estas ambiciones expansionistas desde tiempos coloniales, y está íntimamente ligada a los medios de comunicación y divulgación de la cultura popular más allá de México, fundamentalmente a través de reportajes que habréis leído sobre el National Geographic, y está fundamentalmente mediado también por élites regionales.
El turismo, como decíamos antes, ahora mismo se ha convertido en la principal fuente económica de la región. La península de Yucatán es una región altamente o fundamentalmente dependiente económicamente del turismo, pero esto no siempre fue así. Durante gran parte del siglo XIX y XX, la región fue dependiente del monocultivo del henequén para la exportación, un sistema socioeconómico que cayó con la introducción del nylon en los años 70 y dejó un paisaje en ruinas que podemos ver actualmente y que supuso la reestructuración y la reorganización radical de las geografías sociales y espaciales de la península. En 1974, respondiendo a una fuerte crisis regional, pero también a la crisis del petróleo nacional, ¿no? El Estado mexicano va a apostar por el turismo como esta medida de desarrollo, y aquí quiero decir modernización claramente, a través de la creación de Cancún como este instrumento de mercado. A partir de este momento y en las próximas décadas, Cancún se convierte en el primer destino de sol, mar y playa de América Latina, con 5 millones de turistas en el año 2015 y post-pandemia estamos más o menos igual. Yo quiero que pensemos un momento en esto porque el aeropuerto de Cancún no existía en 1974 y estamos hablando del segundo aeropuerto más ocupado de todo Latinoamérica y el cuarto aeropuerto más ocupado del mundo. Cancún se ha convertido en un hub global de flujos turísticos y Cancún pensado como un lugar que podemos decir, hay muchas discusiones sobre existía o no existía Cancún antes del turismo, qué existía antes, ¿no? O había pueblos originarios, no había pueblos originarios, eso es un mito, no es un mito. Lo que me importa aquí es que pensemos en la intensidad de un aeropuerto creado en 1974, muy, muy reciente, que rearticula completamente económica, social, política, incluso a nivel identitario y de emociones, lo que está ocurriendo en la región. A partir de la invención de Cancún como destino turístico planeado, lo que vamos a encontrar es una región vorazmente transformada por el turismo y sometida a contradicciones características de las geografías capitalistas contemporáneas. Y con esto quiero dar un paso más allá para pensar si ha habido todo este proceso ha tenido lugar a través del despojo y a través del cercamiento de playas, pero no solo eso. A partir de 1974 hasta el día de hoy, lo que ha ocurrido es que se ha generado un tipo de paisaje social y material que atrapa a las diferentes generaciones en diferentes ambivalencias morales, que son las que un poco quiero compartir muy, muy a vuelo de pájaro con vosotros esta tarde. Estas contradicciones, si las tipificamos, básicamente han supuesto la reorganización de la vida social, económica y espacial en torno a dos imaginarios específicos, el imaginario turístico de escapada y el imaginario turístico siempre occidental de encuentro con diferencia cultural. Escapada a playas paradisíacas del Caribe mexicano, blancas cercadas, aunque también después a playas del Golfo, buscando la aventura, y el imaginario del encuentro con una diferencia cultural, no cualquier tipo de diferencia cultural, una diferencia cultural que ya ha sido legitimada por parte del Estado y por parte de organizaciones internacionales como legítima, como propia, que fundamentalmente en esta geografía particular ha significado el turismo a sitios arqueológicos de la UNESCO, donde lo maya y la mayanidad emerge como necesidad histórica, como Jesse Lerner define como lo maya vegetativo. Es ese maya que articulan los nuevos proyectos turísticos en la región. Esta reorganización en torno a imaginarios políticos es fuertemente segregada espacialmente en la región y ha implicado también la resignificación de espacios vividos, de arquitecturas y prácticas culturales de pueblos originarios y poblaciones locales con fines de consumo turístico cortoplacistas. Traigo tres imágenes que podéis ver de un cenote, una hacienda hotel y el Tren Maya. Si nos pensamos, y son visiones aéreas, si nos pensamos cuando caminamos el tipo de emociones que una persona puede sentir caminando por estos lugares, tenemos que empezar a pensar sobre el tipo de identidades
que este tipo de transformaciones sobre el paisaje están generando y qué tipo de demandas uno puede hacer ante semejante transformación que parece y que se vive como algo inevitable. Mi trabajo se inserta aquí dentro de una línea de trabajadores de estudios críticos en el turismo y otras áreas, ¿no? El mayor argumento que hago en el trabajo y que quiero compartir con vosotros es que las geografías predatorias del turismo descansan en trampas extractivas, extraen y atrapan, naturalizando procesos extractivos. Y eso es lo que quiero que pensemos para ver cómo dictar política turística de otra manera, ¿no? Estamos trabajando en una región donde el fin del turismo no se entiende fundamentalmente como una opción moralmente posible ni deseable, entre muchas personas que no tienen el privilegio de poder parar para pensar y que necesitan llevar comida a la mesa, ¿no? Es cuando necesito dinero y necesito que mi familia coma. Para muchos de ellos, independientemente de en qué parte de la región vivan, el turismo es una opción. Y Wainwright, un teórico del desarrollo, él decía, hay muchas regiones del mundo donde la gente vive en este dilema, en no poder, no desear el desarrollo. ¿Cómo actuamos cuando no podemos no desear el desarrollo? En este caso, un desarrollo impuesto por el Estado. En mi libro trabajo 4 escenarios diferentes que están históricamente relacionados. En las 2 costas, Cancún y Celestún, y 2 lugares al interior, que muy brevemente quiero presentaros. En Cancún, en los años 70, se creó en 1974 y en el año 2023 podemos encontrar la web plagada de imágenes como la que veis aquí del sargazo que han afectado fundamentalmente las experiencias de los turistas y de lo que los turistas esperan que una playa paradisíaca sea, ¿no? Una particular textura de la arena, un particular color en el mar. Y a pesar de que es un destino que, como podemos ver, medioambientalmente se está hundiendo literalmente, ¿no? A pesar de sufrir este deterioro evidente, se mantiene intacto en el imaginario global de escape a la playa caribeña. ¿Cómo ha sido esto posible? En el capítulo del libro lo que hago es pensar sobre cómo esta ciudad ha sido creada por diseño ex profeso como una ciudad segregada social y espacialmente, una ciudad pensada para turistas y una ciudad pensada para trabajadores, invisible, conectadas por un aeropuerto, como veis al final, con 2 rutas de acceso. Es este tipo de desarrollo socioespacial el que se ha extrapolado al resto de la península de Yucatán. Es importante retener que el éxito turístico de la ciudad y de otros desarrollos turísticos en la región depende de mantener esta segregación y con ella la informalidad y el trabajo flexible y barato de cuerpos de trabajadores migrantes del interior de la península, pero también de otras partes de México, fundamentalmente de Chiapas. A esta segregación socioespacial se une un proceso de cercamiento de playas brutal, donde los huracanes han sido activados como esas ocasiones de destrucción creativa, aprovechando la destrucción para generar reformas concretas, ¿no? Como el paso al sistema de todo incluidos después del huracán Gilberto y el paso a estos monstruos de torres de tiempo compartido después del huracán Vilma. Esto ha generado en la población una sensación de que Cancún es una ciudad de paso y como la naturalización de que en la ciudad las cosas ocurren a través de una economía de disociación mutua. No tengo que conocer a mi vecino, no tengo que invertir en conocer a mi vecino, porque viajo a la ciudad temporalmente. A veces ya se están creando estas clases medias potentes que están contestando este imaginario, ¿no? Pero en general es esta sensación de economía de disociación mutua que siguen legitimando prácticas de despojo y de criminalización de la economía informal, pero que siguen ofreciendo trabajo. Y después de un huracán, muchos de los trabajadores atienden primero la reconstrucción de la zona hotelera en Cancún antes de atender a sus casas en los pueblos, en el traspaís, que diría Samuel Joual. A partir de los años 80, con el boom del movimiento medioambientalista a nivel global y a partir de que surgen los primeros problemas serios de Cancún
medioambientalmente con la contaminación de la laguna Nichupté, el gobierno mexicano, el Estado de México, igual que otras áreas del mundo, empiezan a reactivar áreas naturales protegidas como áreas productivas para la economía a través del desarrollo de los turismos alternativos, en este caso turismos de naturaleza o el ecoturismo. Eso se hace en la península de Yucatán más o menos alrededor de los años 80, finales de los 80, a través de la espectacularización de la naturaleza. Una naturaleza que se entiende fundamentalmente como recurso económico y como especie bandera. En la reserva de la ría Celestún y en parte del Golfo de México, ¿no? Vamos a ver la naturaleza, una naturaleza que es sinónimo con el flamenco rosa. A nivel local, esto ha significado una reespacialización radical del puerto pesquero de Celestún, que es el segundo puerto pesquero más grande de la península, una población de 10.000 habitantes que se ubica en el corazón de una reserva natural de la biosfera que, según la UNESCO, no debe tener poblaciones activas a su interior. ¿No? La playa y la ría, que son los lugares donde habita, se alimenta y se reproduce el flamenco, emergen simultáneamente como polos extractivos, no solo para el ecoturismo, sino también para la pesca. Son los lugares donde se va a pescar y también para la conservación de la naturaleza. Hay una sobreregulación de espacios y una fuerte militarización cuando llega la temporada turística. Las poblaciones locales luchan por estar próximos a los turistas y a la promesa de sus beneficios económicos en estos dos puntos de la localidad y no en otros, que es una localidad que crece desparramada a los lados y sobre rellenos de basura en el manglar. Ahora, a diferencia de Cancún, en Celestún lo que encontramos y las poblaciones pesqueras históricamente y antropológicamente se conocen por ser más feroces, dirían algunos, ¿no? Lo que los expertos regionales han llamado el Afganistán de la costa maya. Hay nuevas jerarquías y conflictos locales que se han basado en quién tiene acceso y controla los lugares de la ría y de la playa. Esos colectivos, fundamentalmente de lancheros, pescadores y artesanas nativos, están haciendo una privatización de facto de los espacios del turismo, de la conservación y de la pesca. Pero también están, gracias a su organización local, desarrollando formas situadas de resistencia y reclamo de los comunes que no vemos todavía en Cancún. Estas formas de resistencia implican el uso directo de la violencia y la articulación de los medios de comunicación globales para hacer demandas locales. Estos pescadores y artesanas se han apropiado de los referentes de la biodiversidad con fines de supervivencia, se saltan al Estado para reclamar vedas pesqueras o para interrumpir flujos turísticos. Y gracias a eso están pudiendo poner freno a la corrupción local que está intentando comprar todo el área el área natural protegida que se extiende más allá del punto de la ría y de la playa. Interesantemente, en Celestún han surgido noticias en los últimos años, ¿no? Nuevos reclamos ecoturísticos de lujo en naturaleza, que como ocurrió en el Fire Festival en las Bahamas, empiezan a promocionar el destino más allá del flamenco rosa. Y en este caso lo están haciendo a través de estos tours y expediciones ultra exquisitas para visitar este avión que dicen que era de Pablo Escobar, o es el mito, ¿no? Para atraer estos aventureros muy igual que los que había antiguamente en el siglo XIX al área natural protegida. Ese es un fenómeno que está empezando, pero que me llamó la atención porque estamos hablando de aviones. Digo, podemos pensar un poco más qué tipo de flujos turísticos, ¿no? Y qué tipo de nuevos misterios se van a generar a partir de este tipo de infraestructuras. Si nos movemos muy brevemente al interior, podemos ver que en el año 2000, además del auge de todo el turismo arqueológico, vamos a tener el boom de lo que se ha llamado los hoteles Hacienda Boutique o hoteles indígena de lujo en el interior de Yucatán. Habréis visto fotos de la Hacienda Temozón Sur, que se ha convertido en un icono global de patrimonio en México y también de diálogo binacional. Estas antiguas haciendas enequeneras han sido restauradas fundamentalmente por capital privado con fines, dicen, filantrópicos y hacen un uso de una memoria selectiva
cuentan con el desarrollo de infraestructura propia, entre ellos helipuertos. Lo que me interesa de este tipo de infraestructuras es que están produciendo una mayanidad, lo que he llamado una mayanidad de diseño, que es la que vamos a ver en el Tren Maya también, que funciona para una retórica nacionalista, a la vez que reproduce y legitima una geografía de conocimiento muy particular de la región, que es extractiva, como una zona aparte, y está desarrollando tipos de infraestructura de carácter enteramente colonial, no solo a nivel material, sino a nivel simbólico y de maneras de estar sobre el terreno. Fernando Armstrong Fumero, un historiador, ha definido este tipo de mayanidad como una mayanidad no disruptiva, una mayanidad que se equipara con ruinas, con escritura, de alguna manera, como recurso espiritual New Age, como reclamo de políticas de redistribución muy frecuentemente. La gente y los pobladores que habitan alrededor de estas haciendas boutique de lujo son conscientes de esta mayanidad de diseño y juegan con ella, estratégicamente articulándola para tener trabajos y también posicionándose de manera muy difícil en el día a día. Cuando grandes celebridades o presidentes se albergan en estos hoteles, los hoteles se convierten en hoteles búnker, en comunidades en estado de sitio, donde las personas tienen que pedir permiso para entrar y salir y tener permisos especiales, ¿no? Pero la gente dice estar agradecida porque en un contexto de abandono estatal son los dueños de las haciendas los que están proveyendo servicios básicos como recogida de basura, alumbramiento o algo tan importante como educación, digitalización o fumigación para el chikungunya. Este tipo de mayanidad de las haciendas es uno que elimina, y con este caso termino, la posibilidad de una mayanidad viva, como lo que ocurre en Tequit, a través de la generación que ha supuesto Cancún de este tipo de pueblos maquila, que costuran o hacen comidas para los hoteles de la Riviera Maya. Tequit es un pueblo al interior de Yucatán que se ha convertido en una maquila turística, ¿no? Donde el 90% de la población está ocupada, no hay migración y todos se dedican a la costura doméstica para el turismo, cosen las guayaberas que llevan los prestadores de servicios turísticos. En este pueblo, la transformación de los espacios espacios cotidianos ha sido brutal. Las casas se convierten en unidades de producción y las familias extensas en el medio fundamental para obtener solvencia económica que hace falta para comprar máquinas de coser para poder fabricar guayaberas completas. Si uno está y cae y tiene suerte de tener una familia extensa bien avenida, le irá mejor en el negocio, y si no lo tiene, pues cae mucho peor. El turismo ha financiarizado las redes de parentesco en un lugar donde no llegan los turistas, aunque ahora están llegando cada vez un poco más de la mano del turismo comunitario y solidario, que es algo para pensar críticamente también, ¿no? Cómo este mismo turismo comunitario está de nuevo cayendo en las redes de la extracción. En Tequit, el 90% de la gente, incluidos los niños, trabajan en la costura y se ha generado un modo de sociabilidad muy ambivalente, y no mencioné antes, hasta el punto en el que la costura es algo tan querido que ha ocupado el lugar ¿cómo se dice?, del escudo de la ciudad, ¿no? Se ha incorporado. Antes teníamos el enequén y ahora tenemos la costura. De una manera igualmente vulnerable. Tenemos la proliferación de cuerpos flexibles vulnerables, personas de 30 a 35 años, incluso más jóvenes, que están quedándose ciegas por costurar en malas condiciones, muchas mujeres que planchan que tienen enfermedades cardíacas y respiratorias y que no pueden quedar embarazadas, y a la vez un sentir muy grande de que en Tequit hay buena vida, de que en estos pueblos, gracias a la costura para el turismo o gracias a tortillear para el turismo, hay vida en Tequit, hay dinero para gastar, no hay que emigrar y uno puede quedar en casa y seguir practicando ideologías muy valiosas de cara a la milpa, por ejemplo, o al poder escuchar a los niños elegir sus propias profesiones si a uno le va bien en el negocio de la guayabera, ¿no?
Para mí es importante pensar y prestar atención a estas condiciones sociohistóricas y político-económicas que hacen que determinados proyectos de infraestructura sean posibles. Infraestructura turística, pero también infraestructura agropecuaria e infraestructura de muchos otros tipos que estamos viendo, ¿no? Es importante prestar atención no solo a procesos de mercantilización y despojo, sino cómo esos procesos están generando y están siendo vividos plagados de contradicciones dentro de aquellos territorios que no tienen más remedio que sufrir estos envites. Y esto es algo un poco que podemos discutir, ¿no? ¿Hay salida y qué tipo de salida hay cuando los envites sobre el terreno son tan grandes? Y han sido tan grandes que ya han generado, ¿cómo se dice? Han terraformeado, existe esa palabra, ¿no? Han terraformeado de una manera que invitan a vivir el territorio de otra manera, ¿no? Tenemos que pensar en estas formas de megadesarrollo turístico y megadesarrollo de infraestructuras en general, de estos megaproyectos de muerte en espacios de vida, que como dice Ángel y los colegas y muchos de mis colegas en la milpa de Ekbalam, hasta las hormigas sienten, ¿no? Y hay que pensar también en esas formas de organización y resistencia generativa. Y hago énfasis en la palabra generativa porque no es una resistencia, es una especie de rechazo generativa, es la palabra inglesa del refusal, como la utilizan los pensadores indígenas, ¿no? Estas maneras de organización de resistencia generativa de carácter comunitario y construcción de autonomía. Y tratar de entender en cada situación qué significa esta construcción de la autonomía o qué significa esta construcción de redes de solidaridad que puedan movernos más allá de estos procesos de mercantilización. Y con esto termino para escuchar al resto de los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Matilde, por esta presentación. Vamos a dar paso a la tercera intervención para después iniciar la ronda de preguntas. Bueno, le damos la palabra a Daniela Subtil, quien es miembro de la red mundial Stay Grounded. Adelante, Daniela. Gracias, Ángel. Y gracias a Matilde y a Luis Rodolfo que nos compartieron pues, análisis que capturan tan bien la complejidad que es el turismo, el fenómeno del turismo. Y antes de entrar a mi presentación, que la planeé muy breve porque esperaba que también estuviera Darío, solo quisiera pues, reconocer que Darío ha sido una persona que ha estado con nosotros en la red Permanecen en la Tierra y la red global Stay Grounded desde hace mucho en su trabajo en capturar pues, el crecimiento del turismo y su asociación con el desarrollo de aeropuertos en República Dominicana. Y qué pena que no va a estar aquí con nosotros para hablarnos de algunos casos, pero voy a intentar capturarlos también en mi presentación. Y les comparto mi pantalla también solamente para visualizar algunas cosas. Espero que no sean demasiados gráficos. ¿Se ve la pantalla, Ángel? Sí. Sí, muy bien, Daniela, adelante. Perfecto. Bueno, solamente para que conozcan también las imágenes de lo que son las imágenes de de la red global, pero también de las recién creadas imágenes para la red regional que esperamos que se vaya expandiendo y también apoyando a más grupos en la región que se ocupan de estos temas de turismo, infraestructura aeroportuaria. Y bueno, también decirles a las personas que recién se sumaron también para escribir en el chat de dónde se están sumando, para que también sepamos quiénes están con nosotros aquí hoy. Bueno, entonces como yo antes de empezar, quizá hablo sobre, porque ustedes tuvieron como análisis tan detalladas y la mía es muy global, como es muy macro, porque habla cuál es la conexión en el turismo y la aviación. Y empezaría por decir que son dos caras de la misma moneda, la verdad, que son dos sectores que hacen parte del mismo imaginario capitalista de esta sociedad moderna, cosmopolita, que también habló Luis Rodolfo,
en que viajar en avión es entendido como algo sofisticado, pues una persona que viaja en avión es una persona sofisticada, ¿no? Y una persona que es muy viajada, que visita demasiados destinos turísticos, también le da un estatus social alto, ¿no? Como una connotación muy positiva, una persona culta, que conoce otras culturas. Y creo que eso es importante como asociar esos dos sectores en el mismo imaginario de globalización, pues al final es eso. Y igualmente que el sector turístico y la aviación son como gemelos, dos actividades muy importantes para la acumulación de capital que dependen mucho una de la otra. Y especialmente la aviación depende mucho del turismo para su expansión, para su crecimiento. Y por eso empiezo por eso, por revisar algunos gráficos, solamente para situarnos en qué punto, bueno, no está ahí 2024, pero en qué punto del crecimiento de la aviación, del transporte aéreo, el tráfico aéreo global estamos en el momento y mirar de dónde venimos y reconocer que es un fenómeno tan reciente en la historia de la humanidad y que esperamos que realmente como actividad masiva que vuelva a ser un fenómeno irrelevante como era en los años 60, la verdad. Am, y, y creo que este gráfico también es importante para reconocer la diferencia que hay entre norte y sur global, ¿no? Entre las diferentes regiones y quiénes son las personas que están viajando en avión, cuáles son las personas que son responsables por el crecimiento de la aviación. Y eso también después nos ayuda a situar un poco en la pregunta, ¿quiénes son los turistas, no? Porque sabemos, pero es bueno visualizarlo, creo. Am, y bueno, quería también como conectar esto con el impacto de la aviación en las emisiones de dióxido de carbono y al final, pues, en su contribución para el calentamiento global, porque es importante ya de primera saber que es un transporte que tiene un impacto desproporcional, pues, por el número de personas que lo usa para el calentamiento global. Y si contamos las emisiones de CO2, pero también las emisiones de otro tipo de gases que no están conectados con el CO2, la contribución de la aviación actualmente, bueno, en números de prepandemia, para el calentamiento global se situaba más o menos en los 9%, lo que es muchísimo. Si pensamos que a lo mejor 80% de la población mundial nunca se ha subido a un avión. Y eso también es importante. Bueno, y ahí va la curva, ahí va la línea y va subiendo. Y creo que es importante tener este patrón en nuestra cabeza para lo recordamos más adelante cuando miremos el turismo, especialmente las llegadas internacionales de turistas. Solamente aquí creo que es una vez más importante ver cómo las emisiones de la aviación comercial conectadas al turismo, ¿dónde vienen? ¿Quién las causa? Y creo que es relevante pues mirar Latinoamérica y el Caribe y compararlo a otros puntos del mundo. Y nuevamente vimos el norte global como obviamente causador de muchas de las emisiones conectadas con el turismo. Y bueno, son per cápita, pero es un número. Y bueno, entonces llegamos al gráfico, a la línea, que también nos enseña la evolución del turismo, de las llegadas de turistas internacionales por cada región del mundo, ¿no? O de quiénes son esos turistas. Pero lo más importante es mirar que, pues como ya había hablado también Matilde en su presentación, aplicada al ejemplo de Cancún, pero es un ejemplo que también se puede traducir a la escala global, es donde se empieza, pues, donde se empieza a masificar el turismo internacional y de alguna manera cómo entender el
la contribución de la aviación para ello, bueno, de alguna manera eso. Y decir que yo creo que sí, son importantes los números que entre 1950 y 2019, pues prepandemia de nuevo, que pasamos de 25 millones de turistas internacionales a, no sé si sé decirlo en español, pero como 1.000 millones, más de 1.000 millones de turistas internacionales. Entonces, como se multiplicó por 58 veces. Es increíble como pues, el análisis de cómo una industria creció a un ritmo muy, muy, muy grande. También solamente para comparar que esto aquí nos enseña de dónde vienen los turistas, pero también es interesante ver dónde se dan todavía una gran parte de la actividad turística, aunque representen formas diferentes de dependencia adentro de economías nacionales, pero eso nos enseña de cómo mucho del turismo, aunque los europeos sean responsables por ser una gran parte de los turistas, también mucho del turismo se da en Europa, pero obviamente que muchos de esos europeos se van a Cancún, por ejemplo, y sabemos que representan una parte grande de los turistas que llegan, además de los estadounidenses. Y creo que es importante entender que el turismo sí puede existir sin aviación, pero la verdad es que el turismo internacional y la aviación fueron creciendo al mismo tiempo. Y la aviación, para expandirse, pues las aerolíneas y toda la industria de construcción de aviones necesita del turismo ah, para justificar su existencia, ¿no? Y obviamente que al mismo tiempo, como al mismo tiempo que fue promocionando el crecimiento del turismo, también fue contribuyendo para la especialización de algunas partes del mundo en el turismo. Y creo que eso es importante porque también yo creo que también Matilde habló de cómo una gran parte de la península de Yucatán, pues en sus tiempos coloniales, o por lo menos el tiempo reconocido formalmente como colonial, pero que aunque estemos todavía en ello, de que era una economía orientada a la exportación. Y eso solamente es una continuidad. Y es importante reconocer que globalmente el turismo ocupa como la tercera posición, el tercer puesto de la industria más importante en términos de exportaciones, ¿no? Que está por encima de 1,7 billones de dólares, que es increíble, una industria que produce demasiada riqueza. Y bueno, por eso enseño también este mapa para ver cómo es importante después también conectarlo con la cuestión de la aviación, pero en esa cuestión de la especialización, ¿no? De cómo ¿cómo se dice? Bueno, los que están, ¿cuál es el color? No es rojo, es lilas. ¿Cuál es? Ayúdame, Ángel. Sí, desde lila hasta violeta o púrpura. Violeta, eso. Bueno, los que tienen como el color violeta más oscuro y también el México, que tiene un poquito más claro, son los que reciben más turismo de lo que venden turistas al mundo, ¿no? Y es importante mirar cómo también en Europa tenemos casos de países, bueno, Portugal, España, que son exportadores de turismo, pero es importante mirar quiénes son los que están importando el servicio del turismo, ¿no? Y cómo la aviación es tan importante en llevar personas de un lugar al otro, como simplemente como es una forma de alineación, pero contribuir para esa especialización económica. Y eso es importante también para entender cuál es la dependencia de los países en relación al sector turístico. Y aquí, bueno, habla del porcentaje del turismo como de su contribución para el Producto Interno Bruto, pero es importante aquí reconocer que México, por ejemplo, pero también en Latinoamérica tenemos Panamá,
no hay datos para las islas caribeñas, pero sabemos que muchas de ellas sí tienen una dependencia brutal del turismo y es la principal actividad económica y también la principal fuente de empleo para su población. Y por eso ahí de alguna manera, están atrapados en este modelo, ¿no? De dependencia que hay que seguirlo para seguir su actividad económica y su relevancia en la economía mundial de exportación. Y bueno, esto no ha pasado no fue como por accidente, no se dio. Bueno, es que pasó así, no. Y es importante reconocerlo porque también, como hablaba Matilde, de que Cancún, el aeropuerto de Cancún, fue construido en los finales de los años 60, ¿no? Que nos platicabas. Y por eso es importante reconocer que el desarrollo de la aviación hace parte de una agenda neoliberal, como de capitalismo depredatorio, que ha sido promocionada por las instituciones que son las jefas del mundo, ¿no? De dictar lo que pasa dentro de los países, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y de que como todas sus intervenciones en los países, especialmente en los países del sur global, siempre fueran apuntando en esa dirección de especialización. En el caso de los aeropuertos, es visible su influencia. Y bueno, eso lo saqué, este gráfico, lo saqué del sitio web del Banco Mundial. Y ahí pues van explicando de cómo en los años 50, 60, el Banco Mundial iba pues haciendo préstamos, financiaba equipos, aerolíneas, aviones, para que las compañías, las aerolíneas se pudieran pues, expandir. Después de los 70, 80, fueron financiando proyectos de infraestructura aeroportuaria ahí en los países en desarrollo, como le llamo, bueno, el sur global, para que pues, pudieran tener la estructura para recibir a turistas. Y luego entra lo que ya sabemos como la época especial de privatizaciones, liberalización, para que cuando ya le ayudaron al sector privado a que tuviera todas las herramientas para desarrollar el turismo, ahí le dieron pues el resto del pastel para que pudieran sacarse pues, todos los beneficios de las estructuras que estaban ahí y que fueran financiadas con dineros públicos. Eso es lo importante. Entonces, eso para decir que si el turismo internacional existe, si la aviación contribuye para ello, todo lo que está en la origen, en la construcción de un aeropuerto, una gran parte, en gran medida. Y eso es importante reconocer que son los aeropuertos, que son la puerta de entrada a la fundación principal para después para desarrollar el resto, ¿no? Y después tiene demasiadas implicaciones, pues en términos después de infraestructuras, de carreteras, bueno, ya sabemos, y que también encajan en otros proyectos desarrollistas. Así es. Y bueno, en línea con esto, tenemos que en el avión, pues, el transporte aéreo, es lo que es más usado. En 2009, son números de 2009, prepandemia, porque son los que son más relevantes todavía, de que es el avión que domina el modo de transporte del turismo internacional, de llegadas de turistas internacionales. Y eso es importante porque hay un crecimiento de la importancia del avión en relación a años anteriores y va a seguir aumentando seguramente porque, bueno, todas las políticas públicas van en ese sentido. Y también hay un crecimiento del ocio como motivo para el viaje, ¿no? Del turismo, de irse al paraíso, ¿no? Pues, a la playa caribeña y ahí disfrutar de sol y playa. Y bueno,
creo que es importante entender la dependencia de la aviación y son diferentes gráficos de diferentes países en Latinoamérica, en que tenemos Corazón, Antigua y Barbuda, República Dominicana, México, Brasil, Colombia, y nos enseña el porcentaje del modo de transporte, de los diferentes tipos del modo de transporte para las llegadas de turistas internacionales. Y bueno, en amarillo está el transporte aéreo, en verde por tierra y en azul de navío, barco, muy probablemente crucero. Y eso es importante para hacer después también la conexión con mi diapositiva siguiente, porque es interesante que México tenga como más o menos más de 50% de llegada por tierra. Y obviamente que no tuve tiempo para desagregar todos los números y entender cuál es la explicación, pero yo creo que una de las posibles razones es que está tan cerca al imperio, ¿no? Al Estados Unidos, ¿no? De que llegan ahí a los estadounidenses y por lo menos entrando por el norte. Puede ser esa explicación. Después tenemos Brasil ya con una importancia del transporte aéreo muy grande y Colombia, que es increíble, que casi todos los turistas internacionales llegan en avión. Y esto, estamos hablando de turismo internacional y les dejo esto porque creo que es una pregunta importante y son datos que serían interesantes en Latinoamérica por la dimensión enorme de los países como Brasil, México, de entender también el crecimiento del turismo doméstico y del uso del avión por el turista doméstico. Pero que quisiera solamente fijarme, República Dominicana es un ejemplo diferente, porque sí es un país que ha invertido un montón en aeropuertos y quería que Darío estuviera acá para hablarnos de Pedernales, porque Pedernales es un proyecto muy reciente en que los diferentes grupos económicos y sus intereses van a construir un aeropuerto en el mismo lugar donde quieren construir y van a construir un muelle de cruceros. Y en la República Dominicana hay una dinámica interesante que creo que puede ser que es similar en otras partes, que es cómo los grupos económicos, los grupos hoteleros disputan entre sí cuándo va a ser, cuál va a ser el nuevo aeropuerto y cómo de cercano va a estar a su hotel. Y por eso la República Dominicana creo que tiene unos 7 o 8 aeropuertos en una isla tan pequeña en su área. Y después que quisiera solamente analizar la cuestión de Antigua y Barbuda y Curazao, porque tiene una importancia brutal el llegada por agua, ¿no? Por navío. Y eso solamente para establecer esta importancia, que es importante para el Caribe especialmente, que es cómo la aviación y la industria de navíos cruceros están cercana y la verdad que siempre están cooperando entre ellos y que son si la aviación es súper dependiente del turismo y las dos pues necesitan de la otra, los navíos de crucero necesitan muchísimo de la aviación porque una gran parte, casi toda la gente llega en avión para subirse a un crucero que tiene un impacto ambiental increíble, de contaminación, no solamente de contaminación del aire, pero también de las aguas, muy difícil a veces también de capturar. Y bueno, así casi que termino para decir que esa es la contradicción increíble de la aviación y del turismo y de este círculo de actores, que es el turismo sigue vendiendo el paquete del paraíso, ¿no? El paquete turístico perfecto, pero podemos mirar en este mapa que fue publicado hace poco de los 100 aeropuertos más contaminantes en el mundo. Estamos hablando de contaminación del aire. Y ahí vemos Cancún.
ahí sale. Y es súper interesante que a la vez que se está promocionando el paraíso, para que las personas lleguen al paraíso, se provoca una contaminación brutal, que tiene implicaciones increíbles en la población que ahí habita, pero también en las personas que ahí visitan. Y la otra parte, que es la contradicción del paquete turístico del paraíso, es de que para que las personas lleguen ahí en avión y disfruten del paraíso, están contribuyendo al calentamiento global, a la crisis climática, brutalmente, y también van a estar en hoteles que a lo mejor destruyeron manglares, destruyeron ecosistemas imprescindibles, también en el combate a la crisis climática, pero también por la importancia que tienen, pues, la diversidad de los territorios. Entonces, esa contradicción brutal es un sector, el turismo es un sector que necesita del paraíso, pero que lo destruye para su negocio. Entonces, creo que es una contradicción muy importante para hacernos otra pregunta. Cuando hablamos de turismo alternativo, turismo sostenible, turismo comunitario, bueno, si las personas llegan en avión, ¿será que puede ser? ¿Que puede llegar a ser este turismo sostenible? ¿Que puede ser socialmente justo cuando discrimina a personas que son históricamente marginalizadas y muchísimo más vulnerables a la crisis climática? Son preguntas para que podamos también debatirnos y para que las personas se puedan plantear y permitir a no desear el desarrollo. Pues, ¿cuáles son las alternativas? Pues me gustó mucho la frase, Matilde. Y bueno, al final solamente les dejo pues como en forma de lucha, ¿no? De militancia, de que la forma más eficaz de parar el turismo masivo, de que no se dé, es de no dejar construir el aeropuerto. Eso ya es un paso muy importante. No es todo porque hay otras formas de turismo, pero es muy importante. Y así prevenimos que lleguen las personas súper ricas que ahora quieren convertir todo en aeropuertos para jetes privados, pero también el turismo masivo, que es una fuerza destructiva brutal. Ya, muchas gracias y perdón que te haya tomado tanto tiempo, pero Darío no estaba, así que me aventé. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Y de esta manera concluimos esta primera parte de la sesión con las presentaciones de Luis Rodolfo, de Matilde y de Daniela. Y pues damos paso a la segunda parte, que es el diálogo con los participantes en esta reunión, para lo cual, bueno, les invito primeramente, si hay preguntas para los invitados, bueno, a hacerlas y continuar con el diálogo. Vamos a darnos tiempos de 3 minutos para poder realizar esta segunda parte. Y bueno, quien desee tomar la palabra puede levantar la mano si tiene la opción o comunicarlo por el chat y podemos iniciar. Sí. Bueno, ahí creo que levantó la mano primero Carlos y después Miguel. Adelante, Carlos. Muchas gracias, felicitaciones desde Río Negro, Colombia, donde estamos tratando de hacer una movilización por la segunda pista del aeropuerto de Río Negro de alto impacto contra los derechos colectivamente afincados en un turismo contemplativo y de salud que vienen de enormes precios de los que consiguen en el norte. Y eso, aquí están estas ciudades muy cortado, Carlos. del oriente antioqueño disponiéndolas, esta clase política neoliberal para el gran negocio. Y los que necesitamos una buena salud, chao, chao. Felicitaciones, saludos y vamos adelante con este gran movimiento contra el turismo depredador. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo hasta tu territorio, estimado Carlos. Eh, bueno, ahora le damos la palabra a Miguel. Adelante, Miguel Valencia. Bueno, desde luego felicitarlos a los tres expositores por sus magníficas presentaciones. Yo quisiera preguntarle a Daniela estas magníficas cifras y datos y gráficas que has expuesto, si dónde pueden ser consultadas posteriormente para mayores análisis y estudios, porque pues son datos que yo en lo personal he estado tratando de investigar de forma independiente, pero pues como el turismo es uno de tantos temas que el ecologismo trata, pues tampoco puedo dedicarle tanto tiempo a eso, pero yo celebro que por primera vez veo en Stay Grounded un panorama muy completo, muy bien documentado sobre las cifras de la aviación en el mundo, en fin, todo lo que Daniel ha presentado. Hay un pequeño par de comentarios breves sobre por qué no creo haber visto el hecho de que el turismo genera una gran concentración de tráfico de drogas y de cárteles de droga, de turismo de sexo, la cuestión de órganos y el comercio de órganos y muchas cosas estas vamos a decir, intercambios ilegales, ¿no? Que se dan mucho en Cancún y en muchos lugares del turismo, ¿no? Segundo, en el contexto en el que sucede las cifras que nos da Daniela, es decir, que todo indica que la globalización es el contexto en el que se dio ese disparo tan fuerte de la aviación y del turismo, ¿no? Y que es precisamente la idea de libre comercio la que ha sido un gran motor para este asunto, en mi opinión. Yo noto que este asunto del turismo, yo tengo más de 30 años de estar comentando algo sobre el turismo. Las conclusiones a las que llega la señora Matilde Córdoba Ascárraga me parecen excelentes, coinciden mucho con lo que nosotros hemos manejado, o sea, estamos en esa misma idea exactamente. Y veo que, pues, una de las cosas que, como nosotros vemos estas mismas cosas en otros temas como el agua, el transporte por sí mismo, vemos que el turismo es otra forma de extender las malas costumbres de los ricos, porque los ricos fueron, los ricos ingleses del siglo XIX, fueron los primeros en empezar estas acciones turísticas que después han ido gradualmente aceptando todos después de la Segunda Guerra Mundial. También, pues, veo que está adentro la tesis de la lucha contra el desarrollo, o sea, cómo el desarrollo coloniza el imaginario de las sociedades y coloniza, desde luego, al colonizado. Entonces, yo veo en esto, pues, no solo extractivismo, sino colonización, neocolonización, invasión, expulsión. Veo la peor colonización es la colonización de la mente, o sea, la colonización del imaginario. Entonces, en este punto, pues hay mucho que trabajar sobre por qué Occidente nos ha metido estas ideas y por qué tenemos que desoccidentalizar el mundo, porque todos son valores de Occidente y lo que se ve en Cancún, que es un gran ejemplo, se ve también en todo México. Lo vemos en la misma Ciudad de México, o sea, no es algo nada más que allá se hace de otra forma, pero también está en el mundo entero, está en las islas del Pacífico, en Sudamérica, en Asia, en todos lados, más o menos se dan efectos iguales. Entonces, aquí sí creo que es interesante un debate, o preguntaría, un debate sobre la visión global del turismo y los efectos que causa en todos lados, que luego se replican específicamente en cada localidad. Y claro, la conclusión me parece obvia, hay que luchar contra la construcción de nuevas pistas, de nuevos aeropuertos. Así que en este sentido yo preguntaría nada más
concretamente, si podemos tener estas cifras y estas cosas para consulta fácil de todos nuestros trabajos, y si de aquí hay algo que pues todavía no se ve claro, que es cuál es la alternativa o cómo podemos entre todos, por un montón de acciones, no solo parar aeropuertos, sino otras miles de acciones más, cómo podemos frenar esto y cómo crear un nuevo imaginario que destruya el imaginario dominante. Esa sería mi pregunta. ¿Qué alternativas hay? Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Sobre los datos, creo que en el chat contestó Daniela dónde se pueden encontrar estas cifras. Bueno, sí, ahí no sé si puedes ver la respuesta. Bueno, la voy a leer. Se puede consultar en la página de la Organización Mundial de Turismo, de las Naciones Unidas, y bueno, Pero y por aquí la pregunta es para nosotros si podemos consultarlo en alguna cosa de stay grounded o de permanecer en tierra. Si se pueden a través de eso localizar para no buscar en lugares fuera de stay grounded. Eso es un trabajo que se puede hacer en el grupo de trabajo de turismo y aviación, pero que tampoco, bueno, podemos hablar después. No, tampoco quisiera tomar demasiado tiempo porque creo que hiciste una pregunta muy pertinente sobre cuáles son las alternativas y me encantaría escuchar de Matilde, de Luis, Rodolfo y de todas las personas que ya saben cuáles son las alternativas. Gracias, Daniela. Eh, bueno, ¿alguien quiere intervenir de Matilde, Luis Rodolfo o alguien más? Bueno, si gustan, ¿puedo yo participar rápido? Adelante, Luis Rodolfo. Las alternativas creo que son muchas, son pequeñas. Lo importante es preguntarnos el progreso y los beneficios para quién. Deben de ser para todos, principalmente para los locales, ¿no? Los beneficios tienen que ser para la población local también, principalmente. Pero los beneficios son para todos. El turismo comunitario alternativo tiene dos caras, ¿no? Tiene esta parte también donde se está desarrollando a partir de identidades muy concretas, ¿no? Y eso permite, pues, resaltarlas y revalorarlas. También hay casos de turismo alternativo comunitario que son empresas pequeñas y familiares y que no transmiten los beneficios a la comunidad o a los locales. Entonces ahí yo creo que también eso es cuestionable. Pero hay casos muy loables donde comparten los beneficios, donde los beneficios son repartidos y donde inclusive, no sé, como en Señor, hay un lugar en el pueblo de Señor donde los ancianos de la comunidad son invitados a que vayan a contar historias, ¿no? O en el apiario de Escabil, ahí en el pueblo de Escabil, esa cooperativa que es casi de puras mujeres, ellas, bueno, antes hacen como una especie de alabanza o ritual a la Cruz Maya. Entonces ese tipo de experiencias son muy loables. Hay otras donde nada más aprovechan el espacio, pues, físico y ya, como los cenotes, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las alternativas, pero hay muchas, ¿no? Una de ellas es que no vender, no, dicen algunos, ¿no? No vender, no rentar sus espacios, no despojarse de ellos, porque esos espacios, sin duda ahorita que vuelvo al caso de Tulum, ¿no? Que ahí está el aeropuerto cercano, pues todas las zonas anexas o cercanas ahí van a ser revaloradas, ¿no? Son especulativamente, van a ser muy cotizadas para hoteles o para restaurantes, una serie de cosas, ¿no? Precisamente para el mismo turismo. Entonces, no despojarse de los espacios, no que puedan resistir, porque como hay mucha gente tiene precariedad, pues puedan resistir los embates de que lleguen y les quieran comprar a precios que posteriormente van a ser muy caros, ¿no? Entonces, esa sería otra alternativa que algunos lo están planteando. En Coexalan se plantea mucho, ¿no? Hay una cooperativa muy grande de mujeres,
la cual les plantea eso, no rentar y no vender los espacios. En primero la tierra, no deshacerse de la tierra. Es otra alternativa. Y yo creo que finalmente las alternativas las debemos de construir de modo comunitario, entre todos. Y ahí sería nomás donde terminaría mi intervención. Creo que esos dos ejemplos, más los que se sumen, las que podamos ir construyendo, ¿no? En el camino. Gracias. Muchas gracias, Luis Rodolfo. Antes de darle la palabra a Carmen, que levantó la mano, leo una pregunta que nos hace en el chat la compañera Sandra, que nos saluda desde la Ciudad de México, y nos dice, ¿podrían mencionar la relación e impactos del aeropuerto de Tulum y la ampliación del de Mérida con el mal llamado Tren Maya? Y pregunta, ¿dónde se pueden consultar los trabajos de las compañeras? Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahí queda la pregunta. Le doy la palabra a Carmen y después vamos respondiendo las personas que así deseen. Adelante, Carmen. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carmen Capriles, yo soy de Bolivia. Y bueno, como habrán visto en el mapa, nosotros ni figuramos entre los aeropuertos más grandes ni nada. Sin embargo, si ustedes ven los destinos turísticos, principales destinos turísticos del planeta, siempre van a encontrar a Bolivia. Bolivia es un destino turístico por excelencia, ya sea Salar de Uyuni o ya sea la jungla o el Parque Madidi, que es el más biodiverso del planeta. Y siempre estamos en las listas de los principales destinos turísticos. Y lo otro es de que tampoco en Bolivia tenemos los famosos resorts que se encuentran en México o en el Caribe. De hecho, nuestra infraestructura es bastante precaria y es bastante turismo de aventura, pero los beneficios que el turismo puede traer y el ecoturismo puede traer son súper grandes, comparados con el extractivismo, que ahora es la alternativa, ¿no? O eres minero o eres agricultor y vas a quemar toda la jungla, todo el bosque para producir, o vas a deforestar para meter maquinaria y hacer minería. Esas son las alternativas que tenemos. Sin embargo, por el otro lado, hemos visto en comunidades indígenas cómo un turismo bien manejado puede traer los beneficios. Y en el caso de la aviación, nosotros somos un país sin costa. Así que para nosotros también es importante el tema de la aviación y tratar, y eso es algo que no hemos podido, estamos en el otro lado, no poder incrementar, que haya más compañías que puedan realmente mejorar, no por el tema de turismo solamente, sino por el tema de estar más comunicados e integrados con la región. Bolivia se convirtió en una isla por falta de infraestructura y seguimos ahí tratando de salir a flote, pero seguimos manteniéndonos una isla. Y de todas las alternativas, la que hemos visto que es la más sostenible, la que ayuda más a las comunidades, la que asegura más los territorios indígenas o las áreas protegidas, es el turismo. Las otras alternativas, la agricultura, la ganadería, la minería, solamente van a ir y van a avasallar el tema de tanto territorios indígenas como áreas protegidas. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Creo que los puntos que planteas son muy importantes para hacer notar pues la diversidad de las regiones que tenemos en este tan extenso territorio de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, antes de continuar, solo quiero hacer mención de que esta sesión es parte del inicio de un grupo de trabajo regional de Latinoamérica y Caribe sobre el turismo y la aviación. Entonces, están todas invitadas a continuar en los próximos encuentros, reuniones y la agenda que vayamos construyendo entre todos, pues para ir continuando con el análisis, con la reflexión y desde luego, y muy importante, con la construcción de estas alternativas que buscamos, de esas alternativas de vida digna, de estas alternativas pues que sean de beneficio para los pueblos que habitamos estos territorios y sobre todo para analizar
qué es qué representa los vuelos, los aviones, la industria aeroportuaria para la gente que vivimos en estos territorios. Muchos de ellos son islas, las islas caribeñas, o como mencionas de una manera muy acertada, esta isla que se formó con Bolivia sin el acceso al mar propiamente. Entonces, bueno, esta es la invitación para continuar vinculados y conectados y continuando con el diálogo. Bueno, si alguien más desea intervenir, déjenme ver si alguien más ha levantado la mano. Bueno, por acá leo algún otro mensaje. Una alternativa es recuperar el mercado nacional, la biodiversidad libre de agresiones externas, nos menciona Carlos Cadavid. Miguel nos comenta en el chat que pues en el grupo Ecologistas Ecomunidades impulsamos una alternativa general que vamos a presentar en el chat de Permanecer en la Tierra en las próximas semanas. Muchas gracias, Miguel. Una alternativa general al turismo. Y por aquí Carlos nuevamente dice, de la mano de la recuperación y fortalecimiento de identidades nacionales y regionales. Timo nos dice, gracias por ese interesante y valioso evento, lamentablemente se tiene que retirar. Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o una contribución? O no sé si Matilde quiere hacer alguna otra intervención. Ya tiene la manito. Ángel, es que no encuentro dónde levantar la manita virtual. Sí, no les yo veo. Bueno, adelante primero Matilde y después Daniela y finalmente Gabriela. Muchas Adelante, gracias Matilde. Gracias, Ángel. Muchas gracias por todas las presentaciones y los números, Daniela, que son abrumadores. Yo pensando en alternativas, hay las alternativas que pensaba, ¿no? Fundamentalmente en el área del turismo y en el campo de las ideas, ¿no? Tenía unas cuantas que, trabajando estos años en el turismo, me he dado cuenta que son importantes. La primera de ellas es el turismo todavía aparece como una realidad despolitizada para nosotros como consumidores, ¿no? Es como uno es capaz de suspender sus hábitos alimenticios, su conciencia medioambiental y cualquier tipo de principio ético con tal de salir de vacaciones, ¿no? Y eso es algo que hay que cambiar y que requiere más que educación, ¿no? La principal manera de hacer esto es repolitizando el turismo. En los debates sobre el turismo, ¿no? Repolitizar el turismo. En el ámbito de las ideas, esto implica fundamentalmente mover la discusión del turismo más allá de discusiones sobre beneficios y costes o impactos, ¿no? Moverlo más allá del ámbito de lo económico y moverlo más allá a veces de los números también, ¿no? De discusiones sobre los números, para decir, para politizarlo de otra manera, ¿no? Es una vez que tengo un número, ¿qué significa que lleguen tantos turistas a este destino? No necesariamente es bueno, como estamos viendo, ¿no? La siguiente, o una alternativa relacionada, es también, para mí, desligar, pensar el turismo en términos de hospitalidad. Porque es algo eso que hacemos los antropólogos todo el rato, ¿no? El turismo implica un pacto de hospitalidad y el turismo no tiene que ser recíproco, pero no empieza desde una igualdad de situaciones. No es recíproco, no puede ser recíproco. Entonces, desplazar el pensar en el turismo, desplazar la hospitalidad de pensar el turismo me parece una de las maneras fundamentales de repolitizarlo a nivel político. Y otra que señala Daniela, muy importante, es tenemos que empujar mucho más desde la academia, del ámbito de la política pública y el activismo, la relación entre el turismo y el cambio climático, ¿no? Como tus números lo mostraban brutalmente, incluso números del Banco Mundial, ¿no? Tenemos esos datos, pero hay que
hay que visibilizar de cara a los consumidores y a cara a las pequeñas empresas de turismo comunitario la relación directa que hay entre formas de viajar por placer, que son privilegiadas, y la contribución al cambio climático. Y por último, fomentar, yo creo, las formas de turismo doméstico, ¿no? Que en la península de Yucatán y en México estamos viendo, y tus gráficos, Daniela, también lo mostraban, ¿no? Las llegadas terrestres. Yo creo que indican, más que la bajada de Estados Unidos por Tijuana, yo creo que indican un auge muy fuerte de formas de turismo doméstico, que me parecen súper interesantes investigar y fomentar también, ¿no? Cómo podemos hacer ese turismo que no dependa subirte a un avión y viajar del norte global al sur global. Esas son algunas de las opciones que estaba pensando y que quería compartir. Muchas gracias, Matilde. Adelante, Daniela. Yo quisiera comentar algo, porque creo que Carmen compartió un punto súper interesante, como el otro lado, la otra perspectiva, la parte que hay que considerar y por eso me gusta el tema del turismo, porque es complejo, no es tan claro. Bueno, la aviación es mala, pues sí, pero también tiene otra parte de conectar personas que están aisladas, pero el turismo es muchísimo más complejo y creo que es un punto súper importante que me motiva a traer una otra perspectiva y datos que no compartí antes, que tiene que ver que de hecho el, de alguna manera cuando se habla del turismo, se habla del decrecimiento del turismo en relación a la aviación, del turismo internacional. Una de las cosas que escucho mucho y desde que estoy con Stay Grounded y que voy hablando con personas, el primer pensamiento, bueno, es islas caribeñas y otras islas que son totalmente dependientes de la actividad turística y las comunidades que son totalmente dependientes de la actividad turística. Y siempre se pone el sujeto dependiente del turismo como el sujeto que está en el sur global. Pero para mí eso es súper interesante porque la verdad es que quienes controlan el turismo internacional está concentrado en muy pocos países y la verdad en los países más populares, los 10 países más populares, México es el único país de América Latina que está en ese grupo. Y ese grupo es Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, Tailandia, Alemania y Reino Unido. Bueno, México también está ahí. Pero solamente para decir que una gran parte del turismo internacional y de los turistas están concentrados en el norte global. Y son esos países que también concentran esa riqueza y acumulan ese capital. Y creo que es importante en términos de justicia. Cuando estamos hablando de crecimiento de turismo, ¿a dónde vamos a cortar? Bueno, del turismo internacional, ¿a dónde vamos a cortar primero? Y eso es súper importante por una cuestión de deuda histórica, bueno, de la deuda climática, de la deuda del colonialismo, de reparaciones que tienen que ser hechas, ¿no? Y creo que ese es un punto súper importante, o sea, de entender que a lo mejor sí hay comunidades que tiene que garantizarse esa dependencia cuando en un escenario ideal se pueda reducir la aviación. Y otra cosa que quisiera decir también, o advertir por la cuestión del turismo doméstico, que sí es importante de ese intercambio, o sea, entre las personas, pero también hay que acautelarnos y creo que el turismo comunitario tiene muchísimo potencial para eso, de no crear los hotspots turísticos, ¿no? Donde toda la gente va, aunque toda la gente sea del mismo país o de la misma región, pero al final el impacto ambiental es muy parecido. Entonces, como solamente quisiera señalar eso, pero gracias una vez más, Carmen, y pues por todo también, Matilde, por todos tus aportes que me parecen muy, muy relevantes. Y solamente, Ángel, no sé, porque la pregunta de la compañera Sandra sobre los impactos del aeropuerto, nadie la contestó y yo no tengo el conocimiento para hacerlo. Bueno, sí, gracias, Daniela. Bueno, antes de intervenir brevemente, le doy la palabra a Gabriela, que había pedido participación. Adelante, compañera Gabriela.
Sí, muchas gracias. Únicamente me gustaría hacer un comentario muy breve, llamar la atención de los ponentes y en especial del compañero Luis Rodolfo Olivares Franco, que se refirió eh, eh, pues de una manera muy relevante al despojo de tierras, al desplazamiento y la expulsación, exclusión de la población originaria, también a la mercantilización de la cultura. Y esto es en el sentido de cómo en el caso de México, las áreas naturales protegidas, estos decretos expropiatorios y declaraciones de áreas naturales protegidas, pues las identificamos también como un modus operandi para este despojo de tierras. Lo mismo identificamos también no solamente en el caso nuestro en la cuenca del Valle de México, en lo que es el lago de Texcoco, en el territorio del supuestamente cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que al final fue construido en el mismo ecosistema de la cuenca del Valle de México, solo un poco más al norte, en Santa Lucía, en Zumpango. Entonces vemos esto como una forma de operar. También en cuanto al Tren Maya, que se mencionó mucho, el tren mal llamado Maya, vemos cómo en varios de sus tramos especifica la superficie en kilómetros cuadrados, pero adiciona una, dos o hasta tres áreas naturales protegidas y de esta manera están acaparando un territorio mucho mayor. También, como nos ocurrió a nosotros en la cuenca del Valle de México, se proyectan estos parques mal llamados ecológicos y de protección de la naturaleza, cuando en realidad vienen siendo turísticos y urbanos. En el caso de los tramos del proyecto del tren mal llamado Maya, son 10 parques ecoturísticos los que están proyectados. Entonces, eso, más las áreas naturales protegidas, nos hace vernos reflejados a nosotros en la cuenca del Valle de México en ese tipo de proyectos. Llamar la atención también a estas categorías que da la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pretendiendo supuestamente proteger esos territorios, como en el caso de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Y no es así. La urbanización continúa, el turismo depredador también, y bueno, llamar la atención para quizás en una siguiente oportunidad abordar estos temas más profundamente. Y como último punto, la categoría de pueblos mágicos, que únicamente significan una entrada de más dinero para los municipios, pero nunca un beneficio para los pueblos. Y pongo ahí como ejemplo, pues, dos, la comunidad indígena Rarámuri de Krill, en el municipio de Bocaina, en Barrancas del Cobre, la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte de México, y en la cuenca del Valle de México, el pueblo originario de Chimalhuacán, para quien esta pretensión de su gobierno municipal actual de convertirlos en un pueblo mágico les ha llevado a la destrucción de buena parte de su patrimonio y pérdida de identidad. Agradezco mucho la oportunidad de estos comentarios. Muchas gracias, compañera Gabriela. Adelante, compañero Ángel Flores. Saludos, compañeros, compañeras y compañeros. Creo, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos bien, Ángel. Muy bien, bueno, un gusto. Igual, muy interesante y también nos permite tener mayor claridad sobre todos estos procesos de despojo y las dinámicas que están desarrollando a partir de las experiencias que se han compartido durante esta mañana.
De igual manera, aquí en El Salvador nos encontramos con una serie de acciones que van encaminadas a profundizar todas esas actividades extractivistas y en torno al tema del turismo de burbuja o turismo industrial, que también se pretende establecer acá. A la par de eso también yo creo que otro de los elementos que aquí se ha ido planteando y que un poco similar a la experiencia que han compartido es sobre también cómo esto está vinculado con la economía especulativa y también el tema inmobiliario, ya que en El Salvador se están impulsando estas iniciativas económicas extractivas tanto desde el Estado salvadoreño a través del gobierno como también a través de grandes capitales nacionales y extranjeros que están impulsando complejos turísticos en la franja costera marina de El Salvador. Así que en ese sentido también ha implicado prácticamente desde hace de 2 a 3 años. Esto ha generado un encarecimiento de las condiciones de vida de la población de la franja costera marina de El Salvador, y tengo entendido que todo esto se amarra a un plan a nivel mesoamericano, que no es ajeno a lo que ustedes están viviendo en la zona sur de México, como también en la zona mesoamericana aquí de El Salvador. Hay que solamente igual hacer esos comentarios y agradecer por la generación de este tipo de espacio, y vamos a estar pendientes con el resto de charlas que se van a estar dando, ya que permiten tener más claridad de lo que está ocurriendo en toda nuestra región. Hay que un gusto, abrazo. Muchas gracias, compañero Ángel. Y bueno, con relación a lo que comentaba Sandra sobre el aeropuerto de Tulum, bueno, yo puedo comentar como habitante de ese territorio muy cercano a donde se construyó el Aeropuerto Internacional de Tulum, que bueno, además de ser un aeropuerto civil, es una base aérea militar. Esto es algo muy importante de mencionar por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Y las amenazas posibles que vemos como habitantes de ese territorio. Este aeropuerto, inaugurado recientemente, forma parte de una serie de proyectos a los que han nombrado complementarios a este gran megaproyecto que es el mal llamado Tren Maya, que tiene impactos muy graves en todo el territorio del sur-sureste de México y que está conectado, como sabemos, a otros megaproyectos como es el corredor interoceánico, que bueno, ya tendremos una sesión especial para hablar de ellos y profundizar un poco más en toda esta serie de implicaciones en el reordenamiento territorial de esta región, que incluye no solamente el sur-sureste de México, sino también Centroamérica. Y bueno, en el caso del aeropuerto internacional, internacional de Tulum, recientemente inaugurado y base aérea militar, solamente quiero hacer mención de 3 elementos que nos parecen muy importantes. El primero es que para nosotros, para nosotras, quienes habitamos en este territorio, es un aeropuerto ecocida, porque ha deforestado una gran importante parte de la selva maya, y que también tiene impactos en diferentes ecosistemas del territorio. Estos megaproyectos, bueno, todos aquellos que están relacionados con la aviación, tienen también esta característica que destruyen parte de los ecosistemas en donde se desarrollan. Por otro lado, para nosotros es un aeropuerto ilegal, ya que pues inició su construcción sin los permisos correspondientes, sin realizar la consulta indígena, que debe ser una obligación para poder realizar este tipo de proyectos, y es algo que no se realizó. Es decir, ha violentado muchísimas leyes locales, nacionales, o leyes o normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas, como es el caso de la consulta y el consentimiento. Y por último, pues algo que es muy importante es que es un aeropuerto militar. Y esto nos trae muchas preguntas, muchos cuestionamientos sobre lo que está sucediendo en el territorio con relación a la militarización y, pues, desde luego, la construcción de infraestructura aeroportuaria al servicio del ejército. Y no solo ellos, sino que tanto el aeropuerto como el mal llamado Tren Maya y muchos otros proyectos en México están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, los militares son quienes están construyendo estos proyectos, quienes recibirán los beneficios económicos de estos proyectos, y que a su vez forma parte de una
de una política de militarización en nuestro país. Y esto también lo abordaremos en una sesión especial de estas jornadas de reflexión. Y al final lo que quiero mencionar es que pues la aviación y el turismo tienen implicaciones muy grandes en la vida de quienes habitamos estos territorios. Y bueno, aquí ya se han planteado muchas de las caras o muchas de las formas en las que podemos ir abordando estos temas. Bueno, vamos a ir cerrando esta muy interesante sesión. No sé si hay algún otro último comentario. Si no es así, que déjenme revisarlas. Creo que ya no tenemos alguna otra mano levantada. Entonces, pues vamos a ir cerrando esta sesión primero agradeciéndoles muchísimo su tiempo, todas las aportaciones que aquí se han vertido, sobre todo, bueno, agradecerle a Matilde, a Luis Rodolfo, a Daniela y por supuesto a todos quienes estuvieron en esta sesión, y recordarles que tenemos 4 sesiones más sobre otros temas relacionados con la aviación y el crecimiento aeroportuario y los impactos hacia los territorios, pero también recordarles que sobre el tema del turismo, pues tenemos un grupo de trabajo regional sobre este tema, pues para seguir profundizando y por supuesto colectivamente construir o pensar en esas alternativas posibles para una vida digna. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues hasta pronto. De esta manera, pues cerramos esta primera sesión. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, Luis Rodolfo.